Hoy vamos a analizar los cimientos de una leyenda, el año que lo cambió todo para una de las bandas más determinantes del rock en español, Soda Stereo. Un año clave, sin duda. Totalmente. Los documentos que manejamos, que son extractos de una biografía muy detallada, nos llevan directos a 1984. Y la idea que queremos explorar es esta. Solemos ver el éxito como un camino recto, ¿no? Como un ascenso limpio. Exacto. Pero lo que revelan estos textos es una historia de fricción constante. Conflictos internos desde el primer día, alianzas estratégicas que, cambiaron el juego. Y una imagen construida con una precisión y una audacia casi de laboratorio. Es que justo ahí está la clave. Nos vamos a centrar en lo que las fuentes describen como una grieta, una fisura que apareció ya con su primer disco y que al parecer definió su dinámica para siempre. El objetivo es desentrañar cómo, a pesar de esas tensiones, consiguieron forjar su historia. Y es que comprender esos primeros años es fundamental, de verdad, porque lo que estaba en juego no era solo el futuro de un grupo de música, era la definición del sonido y de la estética de toda una generación. Claro. El análisis de estos comienzos nos permite ver el cambio cultural que impulsaron. No se trataba solo de música nueva. Fue una revolución de actitud y de imagen, o sea, una ruptura total con lo que se venía haciendo. Pues empecemos por ahí, por el origen de todo, por esa grieta fundacional. La biografía es muy clara en esto. La primera gran tensión nace con el primer disco y gira en torno a la autoría de las canciones. El tema de siempre en las grandes bandas. Sí, Gustavo Cerati era quien solía llegar al local de ensayo con las ideas principales, con los esqueletos de las canciones, por así decirlo. Pero una vez allí, en la sala, toda la banda participaba en darles forma, en vestirlas, en desarrollarlas. Y ahí está el germen del dilema, porque se plantea una pregunta clásica, ¿no? ¿Dónde termina la composición y dónde empieza el arreglo? ¿El que trae la melodía y la letra es el único autor o el que crea un riff de bajo icónico? O un ritmo de batería que define el tema. Exacto, también es coautor. Pues esa era la cuestión. De hecho, uno de los testimonios más reveladores es una advertencia casi profética del padre de Charlie Alberti a su hijo. Le dijo, y es textual: ojo con los derechos de autor porque los temas salen de la sala. ¡Qué visionario! Y esta era precisamente la perspectiva de Zeta Bosio. Él sentía que todo el trabajo que aportaba, toda esa arquitectura sonora que construía sobre las ideas de Gustavo, pues merecía un crédito formal en la composición. No era solo tocar una línea de bajo. No, claro, era un acto de creación conjunta. El sonidista Adrián Taberna, una figura clave en su historia, lo define en los textos como un conflicto histórico y, más importante, como el primer quiebre. Fíjate. Y lo que es fascinante aquí es que no se trataba solo de dinero o de ego, que sin duda eran factores, Era una diferencia filosófica sobre la naturaleza del proceso creativo. Se enfrentaban dos modelos, el del genio individual, que era Cerati, y el de la fuerza del colectivo, la banda. Y según Taberna, este conflicto, que estaba ahí latente, se cristalizó en el momento en que tuvieron que ir a registrar las canciones del primer disco en SADAIC, la Sociedad de Autores. Claro, al poner los nombres en un papel. Ahí se formalizó todo, una situación que hasta entonces había sido más ambigua. Y esto, en palabras del propio Taberna, se convirtió en una bola de nieve de malestar que rodaría durante buena parte de la carrera de la banda. Esa grieta inicial, en realidad, acabó por definir su ADN. Se estableció una dinámica de tensión creativa que, aunque dolorosa, les obligó a ser increíblemente exigentes, a delimitar sus roles. Quizás sin esa fricción el resultado no habría sido tan pulido. Y ese ADN tan particular necesitaba un laboratorio donde probarse, un escenario. Pero encontrarlo no fue nada fácil en el Buenos Aires de 1984. Nada fácil. Los textos describen un ambiente en el que Soda Stereo ya movía a un grupo de seguidores, pero les costaba una barbaridad conseguir fechas. La competencia era feroz. Y aquí es donde aparece un lugar clave, la Esquina del Sol, y su dueño, Gustavo de Rosa. Una figura que hoy llamaríamos un gatekeeper, ¿no? Uno de esos programadores que tenía la llave para entrar en el circuito importante. Y además se movía en círculos muy influyentes, era amigo de gente como Charly García. Totalmente. Un día le presentan 2 discos nuevos de la agencia de un amigo, el de Cosméticos y el de Soda Stereo. Pero es Marcelo Angiolini, de la agencia, quien insiste hasta la saciedad para que les dé una oportunidad. La reacción inicial de Rosa es
santológica. ¿Qué dijo? Según lo cuenta él mismo, con un argentino clarísimo, fue: ¿quiénes son los Soda? No me rompas las bolas. Es que esa reacción es muy sintomática de la época. La vieja guardia del rock argentino, más anclada en el rock sinfónico o en el blues, los miraba con un recelo enorme. Sí, los veían como algo frívolo, superficial. Casi un producto de plástico, sí. La batalla de Soda no fue solo por conseguir fechas, fue por conseguir respeto en un ecosistema que no los entendía en absoluto. Desde luego. Pero Angiolini insistió tanto que De Rosa acabó cediendo, más que nada para quitárselo de encima. Les ofreció un jueves, un día flojo, pensando que sería un mero trámite. Y lo que pasó esa noche lo cambió todo. ¿Y qué pasó? De Rosa lo relata así, dice: cuando llegó era todo un quilombo de chicos jóvenes, 200 personas más en la puerta, y la cerveza está caliente. Y ahí paré la oreja. Vaya. El éxito fue tan inesperado y masivo que nada más terminar el concierto, les ofreció tocar allí todos los viernes, y llenaron siempre. Esto demuestra la importancia crucial de esos pequeños locales. El éxito de Soda no fue un producto fabricado por una gran discográfica desde el principio, para nada. No. Se construyó a pie de calle, concierto a concierto, demostrando su poder en el circuito underground. Y es importante señalar que no solo fueron los locales. Las fuentes también destacan el apoyo fundamental de programas de radio como Submarino Amarillo, que les dieron una plataforma para llegar a una audiencia mucho más amplia. Fue una combinación, sí. Claro, una combinación de trabajo de base y de encontrar a los aliados correctos en el momento justo. Y para triunfar en ese circuito, sobre todo en esa época, no bastaba con sonar bien. Había que parecer diferente. Y ellos, bueno, en eso jugaban en otra liga. En una liga completamente distinta. De hecho, se les apodaba los cosméticos, porque se maquillaban, lo que en ese entorno era casi un acto de provocación. Al propio Gustavo de Rosa le fascinó su estética. Dijo de ellos una frase que resultó ser visionaria: con estos no va a pasar nada, queriendo decir que era inevitable que pasara todo. Exacto, que eran tan rompedores que su éxito era inevitable. Su imagen era tan potente que incluso Charly García llegó a pensar que su canción Raros Peinados Nuevos estaba inspirada directamente en ellos. La biografía aclara que el disco de Soda y el de Charly se grabaron casi al mismo tiempo, así que era más una idea que flotaba en el ambiente, pero desde luego Soda fue quien la encarnó con más convicción. Y esa encarnación no fue para nada casual. Una figura clave en todo esto fue Tashi, la novia de Gustavo en aquella época. Ella fue quien le abrió las puertas a un universo sonoro y estético completamente nuevo. Le descubrió un mundo, sí. Le descubrió a bandas como Soft Cell, The Cure, Psychedelic Furs y sobre todo Ultravox. Se cuenta que el álbum Reich in Eden, de 1981, fue una auténtica revelación para él, pero su influencia no fue solo musical. No, claro, fue determinante en la construcción de su personaje público, totalmente. La biografía detalla una anécdota increíble de cuando Gustavo estaba buscando un look, una imagen que los definiera. Se probó ropa de Tashi y lleno de dudas le preguntó: ¿van a pensar que soy gay? A lo que ella respondió con una seguridad aplastante: no, porque estás de la mano conmigo. Qué buena respuesta. Esa frase resume una actitud. Pero, a ver, ¿hasta qué punto toda esa estética era una simple copia de lo que se hacía en Europa o lograron crear algo genuinamente propio? Porque esa fue una de las críticas que se les hizo durante años. Es una pregunta muy pertinente. Es innegable que la influencia del post-punk y la new wave británica era la base. Pero lo que hizo Alfredo Lois, el llamado Cuarto Soda, fue adaptar y reinterpretar esa estética, dándole un significado propio. Ahí entra el concepto del look viviente. Exacto. La inspiración, según Anastasia, la hermana de Gustavo, vino de una imagen muy concreta. Una chica de 15 años con el pelo muy corto, estropeado, que se lo aclaraba con limón. Una imagen que a Lois le pareció horrorosa, pero a la vez increíblemente potente. ¿Y qué quería decir exactamente con look viviente? Porque el concepto es bastante abstracto. Bueno, para Lois, el look viviente no era un disfraz. Era la idea de que la imagen debía parecer algo orgánico, casi accidental, aunque estuviera milimétricamente planeada, ¿sabes? No se trataba de ponerse ropa de rockero, sino de ser la imagen, de llevarla con una naturalidad que la convirtiera en algo magnético.
Y a la vez aspiracional. Y quizá esta obsesión por controlar la imagen, liderada por Lois, era también una forma de que el colectivo de la banda reafirmara su valor. Si Gustavo era el genio compositor, el resto eran los arquitectos de un universo visual sin el cual las canciones no habrían tenido el mismo impacto. Claro, la imagen era otro campo de batalla en esa tensión creativa. Una visión que, para llevarla al siguiente nivel, necesitaba un equipo a la altura. Y aquí es donde la historia da un giro con dos alianzas estratégicas que fueron verdaderos golpes de efecto. Dos fichajes clave. El primero, la incorporación de Adrián Taberna, a quien ya hemos mencionado. Él era el sonidista de Virus, que en ese momento era la banda de referencia, sus competidores y a la vez sus ídolos. Fichar a Taberna no fue solo conseguir un buen técnico de sonido, fue un movimiento simbólico muy potente. Era como si le arrebataran una pieza clave a su principal rival. Una declaración de intenciones en toda regla. Y la historia de cómo se unió a Soda es casi un drama. Taberna tuvo una fuerte discusión con Federico Moura, el líder de Virus. Moura quería que fuera una grabación de los temas del disco Relax, pero Taberna se negó. ¿Y como represalia? Como represalia, Moura decidió que Taberna no haría el sonido en la presentación del disco en el Teatro Astros, que era el gran evento del año para ellos. La respuesta de Taberna fue un ultimátum. Si no hago el Astros, no trabajo más con ustedes. Y cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Dejó Virus y apostó por Soda Stereo, que en ese momento era una banda mucho más pequeña e incierta. Fue una apuesta muy arriesgada por su parte, pero demuestra la confianza que ya generaba el proyecto de Soda en el circuito profesional. Vieron en ellos una ambición y un potencial que quizá otras bandas no tenían. Y la otra gran alianza, la que cambió su carrera para siempre, fue la llegada de un nuevo manager. Dejaron la agencia de Rodríguez Ares y ficharon por Alberto Ohanian. Otro momento decisivo. Sí. De los textos se desprende que Ohanian nos vio por primera vez en un festival llamado Rockin' Valley, cerca de Mar del Plata, en enero de 1985. Él mismo reconoce que fue con bastante escepticismo, pero lo que vio en el escenario lo dejó impresionado. ¿Qué es lo que vio? Dice que al ver a Gustavo sintió un paralelismo con Spinetta y que tenía un dominio escénico absoluto. Son palabras mayores, sobre todo viniendo de alguien que había trabajado con el propio Spinetta. Ohanian sabía reconocer el talento en bruto, pero también la disciplina y la visión a largo plazo. Su llegada profesionalizó a la banda de una manera definitiva. Pasaron de ser un grupo con potencial a ser una empresa con un plan estratégico. Tenía la visión, los contactos. Todo. Tenía la experiencia para llevarlos a la estratosfera. La conexión fue tan instantánea que, según cuenta Ohanian, al final del concierto se acercó a ellos y les dijo directamente: «Muchachos, bienvenidos a mi agencia». Así, sin más. Así, sin más. Y es fascinante cómo todo este periodo de consolidación culmina en una escena que parece sacada de una película y que encapsula toda la rivalidad de la época. Te refieres, claro, a la fiesta posterior al concierto del Teatro Astros. Es un momento que lo resume todo perfectamente. Las tensiones, las ambiciones. Sí, tras el éxito de su presentación, la banda va a celebrarlo a un restaurante. Y allí se encuentran con Virus, que también estaban de celebración. El problema es que Virus había ocupado la mesa central del local. ¡Ay! Y a Gustavo Cerati eso no le sentó nada bien. Las fuentes recogen su protesta a Tassi, su novia, diciendo: «No es justo. En el centro deberíamos estar Zeta, Charlie y yo, que fuimos los protagonistas de la noche». Es la frustración del aspirante, ¿no? Que siente que ya ha llegado, pero todavía no le ceden el trono. Exacto. Y lo más interesante es la reacción de Federico Moura. A pesar de la rivalidad, y demostrando siempre una elegancia notable, intentó calmar la situación. Propuso un brindis por Soda, reconociendo su gran noche. Sí. Esa escena muestra la clase de Moura en contraste con la rabia de un joven Gustavo. Y resume a la perfección la compleja relación de admiración, competencia y celos que existía entre las dos bandas más importantes de los 80 en Argentina. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos extraer de este viaje a 1984? Que el ascenso de Soda Stereo no fue para nada un cuento de hadas. Fue una historia forjada en la tensión. La pura tensión. La tensión creativa interna. Esa grieta por la autoría que marcó su dinámica. La tensión con el exterior, esa competencia feroz por el sonido, por el público, e incluso por la mesa principal de un restaurante. Y la tensión de una lucha constante por definir un espacio propio. Tanto en lo sonoro como, sobre todo, en la imagen. Las claves fueron esa fisura interna que funcionó como un motor de exigencia, una identidad visual deliberadamente provocadora
y una serie de decisiones estratégicas que demostraron una ambición desmedida desde el minuto 1. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. Sí, la reflexión final que nos inspiran estas fuentes no es solo si el conflicto es necesario para el arte, sino cómo Soda Stereo convirtió sus conflictos en su propia marca. La grieta por la autoría, la rivalidad con Virus, la lucha por la imagen, no fueron obstáculos, fueron el combustible. Se alimentaron de ello. Con todo ello forjaron una identidad de ambición y perfeccionismo tan hermética que desde fuera parecía que no tenían fisuras, cuando en realidad, y ahí está la paradoja, estaban hechos de ellas. Y quizá esa sea la clave de su leyenda. La construcción de una perfección aparente sobre una base de tensión constante.